¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Espero que tengas un excelente, bendecido día. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Estamos en Marcos capítulo 1, cuando Jesús se bautizó. Y varios acontecimientos importantes sucedieron en ese momento que tienen un significado espiritual para nuestras vidas, para nosotros que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y espero que me puedas acompañar durante este día y el resto de las demás, de la más palabra que viene acompañado de esto. Amén. Entonces, te voy a invitar a que si me haces el favor de compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para que podamos alcanzar a las más almas posibles. La verdad es importante que nosotros crezcamos, que maduremos, que aprendamos todas las verdades espirituales que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, que son inmensas, son innumerables. Amén, así es que, bueno, pues si gustas acompañarme, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y hemos estado hablando precisamente de este tema, de cómo Jesús, cuando sale del agua, acontecieron algunas cosas que es importante que sepamos. En primer lugar, dice que los cielos se abrieron. Y estábamos hablando de eso precisamente la última vez, de que cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación, hubo una muerte espiritual entre la separación entre Dios y el ser humano, y ellos murieron espiritualmente. Sabemos que estamos compuestos de espíritu, cuerpo y alma, y el espíritu estaba conectado con ellos, el Espíritu Santo vivía en ellos, pero al pecar, el Espíritu Santo se alejó, ¿ok? Y es lo que sucedió. Desde ese entonces hasta Cristo, prácticamente el Espíritu Santo estaba separado del ser humano porque habitaba en el pecado. El hombre, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza rebelde, y siempre, por más de que sabemos que debemos de hacer lo bueno, nuestra naturaleza carnal humana nos lleva a pecar. Y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y entonces, en primer lugar, los cielos fueron abiertos, dando a entender que esa separación que había entre Dios y el hombre se quitó. Y ahora nosotros podemos tener o podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Inclusive también el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que fue Dios quien hizo esa abertura, ¿ok? Entonces fue Dios quien inició. De hecho, siempre Dios es quien toma la iniciativa de buscarnos, porque si fuera por nosotros, la verdad que nunca buscásemos de Dios. Pero entonces se abrió. Antes nadie podía entrar al lugar santísimo, pero ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Ya no hay nada que nos separe entre nosotros y Dios. Amén. Y es a través de ese sacrificio que Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces los cielos abiertos. Y otra cosa, dice que el Espíritu Santo descendía como paloma sobre Jesús. ¿Ok? Esto es esencial para todo ese, para nuestros tiempos y también para ese tiempo que estaba sucediendo. Debemos de saber que Juan el Bautista fue quien inició el ministerio. Estaba prácticamente profetizado de él, de que él iba a abrir el camino. Además, de hecho, él cuando comienza a predicar, dice: yo no soy el Mesías. Y le decían: ¿y quién eres tú? Yo soy ese de quien estaba profetizado, voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, enderezad vuestros caminos. Entonces, Juan el Bautista es quien estaba preparando el camino para que viniera
el Mesías. Y a él se le fue dado una señal, ¿ok? Y quiero leerla, está en Juan capítulo 1, versículo 33. Dice la palabra de Dios así, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista era un hombre de Dios, un siervo del Altísimo, y Dios le mostró, Dios lo visitó y le dijo, quiero que comiences tu ministerio y que empieces a predicar y vas a preparar el camino del Mesías. Y dice, ¿cómo voy a saber quién es el Mesías? Porque mucha gente viene a mí, vienen fariseos, vienen escribas, vienen maestros de la ley, vienen saduceos, y venía mucha gente. Y algunos decían que eran maestros, rabís, y algunos como que tenían un cierto nombre. Pero Juan el Bautista le pregunta a Dios, ¿cómo voy a saber? Dame una señal para yo tener la certeza de que esa persona es el Mesías, es el Hijo de Dios, es quien va a derramar de su sangre por nuestros pecados. Y Dios le dio esta palabra, dice, aquel sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y reposar sobre él es el Hijo de Dios, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos. Entonces era una confirmación de parte de Dios de que el Espíritu Santo descendiera como paloma, en primer lugar para Juan el Bautista, porque él le había preguntado, él estaba iniciando el camino, él estaba preparando las sendas para la venida, y cuando mira al Espíritu Santo descender y reposar sobre él, él tuvo esa convicción. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, así lo recibió Juan el Bautista. Entonces, no solamente para él, sino también para las personas que estaban ahí. Debemos de saber que para ese entonces Jesús ya tenía o ya contaba con algunos discípulos, y también Juan tenía muchos discípulos. Debemos de saber que habían existido 400 años, lo que le llaman los 400 años del silencio, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. No se había levantado ningún profeta, ningún juez, ninguna persona que viniera y predicara el evangelio, y había una sequía espiritual. Y pum, de repente comienza Juan el Bautista a predicar, arrepiéntase, y empezaba a hacer grandes cosas, milagros, prodigios, y entonces la multitud venía hacia él. ¿Ok? Y entonces comenzó a haber una revolución, y cuando Juan el Bautista se paraba ahí en el Jordán a bautizar, multitud de gente venían de Galilea, venían de Jerusalén, de Judea y de muchos lugares alrededor a ser bautizados por Juan el Bautista, y él les predicaba y les decía que se arrepintieran y les daba una palabra. Entonces había una multitud de personas que eran seguidores de Juan, y también Jesús, como estaba iniciando su ministerio, ya tenía algunos seguidores. Entonces, en ese momento, cuando Jesús se bautiza y el Espíritu Santo comienza a descender como paloma y reposa sobre el cuerpo físico de Jesús, no solamente Juan fue testigo, sino los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús y una multitud de personas que estaban ahí alrededor. Amén. Entonces, esto es esencial. Amén. Pero, ¿qué significa esto de la venida del Espíritu Santo y que reposara sobre Jesús? Tiene mucho significado. Debemos de saber que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era mencionado en múltiples ocasiones, ¿ok? Miramos a Jehová Dios, a los nombres de Dios, Dios Jireh, y nuestro sanador, nuestro estandarte, Jehová de los ejércitos, pero también el Espíritu Santo se mencionaba en muchas ocasiones. Inclusive venía y llenaba a algunos hombres. Esto es esencial.
porque en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo venía de una manera paulatina, o venía, llenaba el Espíritu Santo a las personas y se retiraba. Por eso los profetas decían, y vino el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de vida sobre mi vida, y me dijo, profetiza, hijo de hombre. Entonces venía, reposaba, les daba la palabra y se retiraba, ¿ok? Era como intermitente, venía, les daba la palabra o lo que quería y se retiraba. Eso era en el Antiguo Testamento, y solamente venía no sobre toda carne, sino sobre algunas personas, algunos reyes, algunos sacerdotes, algunos profetas, algunos jueces, algunos sumos sacerdotes. Venía, les daba la palabra, les daba las instrucciones o lo que quería que llevara a algún mensaje o que escribieran o algo, pero se volvían a retirar, ¿ok? Pero había una profecía del profeta Joel que decía, en los postreros días, mi Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y quiero leerlo porque esto es esencial. En Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante dice así, y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre siervos y sobre siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fíjate, o sea, ya se había profetizado de que las cosas iban a cambiar, ¿ok? De que estuviera viniendo el Espíritu Santo sobre algunas personas y se retirara. ¿Por qué era así? Porque Dios necesitaba dar algún mensaje y venía sobre estos hombres de Dios, ¿ok? Venía sobre algunos de los profetas, algunos de los jueces, algunos de los reyes, de los sumos sacerdotes, y se retiraba. ¿Para qué? Para dar un mensaje, pero ellos no podían contener, o no podía la gloria de Dios reposar de ellos o en ellos, porque Jesús no había venido a derramar de su sangre. Y debemos de recordar que aún vivían en pecado, en inmundicia, en rebeldía. Pero cuando Jesús viene, todo eso comenzó a cambiar. Y Jesús, sabemos que Él fue un hombre perfecto, que nunca cometió ningún error, nunca cometió ningún pecado. Por eso el Espíritu Santo podía venir y reposar sobre Él sin la necesidad de que se fuera. ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto y podía reposar ahí con toda libertad y en toda tranquilidad. Amén. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué ahora nosotros podemos obtener el Espíritu Santo? Y lo miramos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Dice, y esto era Pedro explicando cuando vino el Espíritu Santo. Sabemos que en aquel día vino el derramamiento del Espíritu Santo, lo que conocemos como el día de Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino un viento recio y llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban en un lenguaje completamente diferente a lo que ellos sabían. Y empezó a haber un mover grandioso, todos asombrados, unos asustados. Las personas que andaban por ahí dijeron, ¿qué está pasando? Unos decían, están borrachos, no saben lo que dicen. Otros decían, no, pues ¿y cómo van a estar borrachos si yo los escucho hablar en mi propio idioma, que venían de otros lugares? Y empezó a haber un movimiento y la gente empezó a venir de diferentes lugares y se hizo un tumulto ahí grandísimo y todos decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo estas señales? Y Pedro dice que lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar y les dijo, esto es simple y sencillamente el cumplimiento de esa profecía de Joel que decía, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Estoy leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 17 en adelante. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Fíjate, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Pedro? Esto es el cumplimiento. O sea, antes era esporádicamente el Espíritu Santo venía y se iba solamente sobre algunas personas y solamente en un periodo de tiempo para dar un mensaje o para dar una enseñanza o algo que se quisiera hacer de una manera como Dios lo quería. Pero desde ese día para adelante, ahora las cosas han cambiado. Y esa es una de las grandes diferencias que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación en la que nosotros estamos viviendo. Porque ahora, para poder tener una comunión con Dios, para poder yo hablar con Dios, para poder pedirle perdón, no es como antes era en el Antiguo Testamento, que si alguien cometía algún error, alguna falta, tenía que llevar algún cordero, llevarlo al templo y llevarlo al sacerdote para que lo degollaran, y en vez de nosotros morir o derramar de nuestra sangre, era ese cordero y la sangre era vertida sobre nosotros y nuestros pecados eran cubiertos. Ahora ya no es así. ¿Okay? Desde ese día en adelante, cada vez de que nosotros aceptamos como Señor a Jesucristo, ahora el Espíritu Santo viene y mora sobre nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque ahora yo soy portador de la gloria de Dios. Mi cuerpo es el templo del Dios viviente. Y a donde quiera que yo voy, yo puedo estar aquí, puedo estar en mi trabajo, puedo estar en el carro, puedo estar en el transporte, puedo estar en la escuela. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo me muevo, el Espíritu Santo me acompaña. Su amor es tan grande que ni siquiera quiere estar conmigo, quiere estar en mí. Y ahora Él vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y vamos a terminar por el tiempo, porque hay muchas cosas que podemos hablar de este tema, pero te invito a que me acompañes el día de mañana a esta misma hora. Espero que este día puedas tener un día bendecido, lleno de amor, lleno de gracia y de su misericordia. Bueno, pues nos vemos mañana con el favor de Dios. Muchas bendiciones.